Mis amigos, Paulo Enrique Araujo fue uno de los únicos periodistas que pudo acompañar desde adentro la reunión, la audiencia de Flavio Bolsonaro con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, defendiendo allá a Brasil, defendiendo el PIX, y ahí incluso Flavio soltó una bomba sobre el gobierno de Lula. Paulo Enrique, ¿cómo lograste esa hazaña, amigo mío? Hola, Shimon, mi querido. Mira, fue esa cosa, diligencia e insistencia del corresponsal internacional. Llegué temprano, 2 horas antes y me preparé, ¿verdad? Incluso estaba en vivo. Y después, cuando ya había una fila grande para que la gente entrara, la responsable de la entrada de la comisión que se estaba realizando sobre Brasil informó: mira, está lleno y solo tenemos 2 lugares para la prensa porque no hay espacio adentro. Y realmente es así. Y ahí teníamos varios medios de comunicación como CNN, teníamos Record News, SBT News, y estábamos nosotros de Wall. Yo estaba ahí, ¿no? Representando a PH Box y también a Connect B. Y entonces tuvimos que hacer un sorteo, ¿vale? Y Dios siempre le da una ayudita a los suyos, ¿no? Y fui sorteado, hasta me sorprendí en el momento. Yo y el personal de Wall fuimos los sorteados y entramos a la sesión para cubrir todo desde adentro. Y también hay algunos detalles entre bastidores interesantes para contar aquí, Shimon, porque no solo estaba el senador Flavio Bolsonaro ahí, sino que el exdiputado Eduardo Bolsonaro también estaba presente. Y antes de que comenzara la sesión, logré platicar unos 2 o 3 minutos con el exdiputado Eduardo Bolsonaro y ya obtener información sobre lo que se iba a decir. Y de los puntos que puedo compartir aquí públicamente de lo que hablé con él, fue justamente cuál sería la línea adoptada en el discurso de Flavio Bolsonaro. Y él dijo: mira, aquí el espacio es muy reducido, ¿no? Tenemos 5 minutos y fue incluso un poco menos porque la sesión empezó tarde por la cantidad de personas que había ahí para tratar el tema de Brasil. Él habló durante 4 minutos, pero habló de la línea política y de lo que eso representaba. Shimon, mi querido, de hecho tengo aquí todo mi informe que fui escribiendo, ¿verdad? Un punto importante es que Flavio Bolsonaro no iba a dar una conferencia de prensa, ¿verdad? Eso ya estaba decidido ahí. Le pregunté a Eduardo, él dijo que realmente no iba, y entonces tuve la oportunidad de hablar con el senador y le dije: senador, concédanos una conferencia de prensa, ¿verdad? Él sonrió, agradeció, ¿verdad? Pero al final realmente no tuvimos esa conferencia de prensa. Bueno, entonces hice el informe mientras el senador hablaba porque solo podía comunicarme con el mundo exterior por texto. Toda su presentación fue en inglés, ¿de acuerdo? Todo el tiempo él no se comunicó en portugués, no hubo intérprete, no hubo nada de eso. Fue él directamente, tanto en su exposición como en las preguntas. Y aquí separé algunos temas para traer los detalles. Shimon, siéntete libre de interrumpirme y preguntar detalles si quieres, ¿de acuerdo, amigo? Vamos allá. Los principales temas entonces del discurso del senador Flavio Bolsonaro. El tiro les va a salir por la culata. Flavio Bolsonaro argumentó firmemente que las tarifas no van a producir el efecto que Estados Unidos espera. En vez de corregir el rumbo, la imposición de impuestos va a asfixiar la economía y aumentar drásticamente la influencia china en el comercio y el alineamiento del actual gobierno con China. Castigo para el pueblo, no para los culpables. El senador destacó que el informe señala problemas reales, pero las tarifas van a castigar al ciudadano común y a los trabajadores brasileños, dejando intactos a los verdaderos responsables de la crisis. Y aquí está la bomba que mencionaste, ¿verdad, Shimon? Mira, censura y corrupción. El enfoque central de la lucha debe ser la corrupción y la restricción de las libertades. Flavio mencionó nominalmente el caso Master e hizo duras acusaciones mencionando directamente la implicación del hijo del presidente Lula en escándalos relacionados con el INSS. Y ahí él utilizó, ¿verdad?, el fondo de pago de pensión a los jubilados, ¿verdad?, el término en inglés que él usó. Él también hizo una defensa del PIX, Shimon. Él dijo que ahí, ante cuestionamientos, la herramienta no es el problema, sino la tecnología que garantiza la entrada digna de la población más vulnerable en el sistema económico.
Y luego, después de que él hizo esa presentación, también tuvimos a otros expositores hablando, ¿verdad?, sobre ciertos puntos específicos que estaban en el informe. Por ejemplo, tuvimos al embajador Acevedo, que estaba ahí representando al Consejo Nacional de Industrias de Brasil. Después él expuso nuevamente, defendiendo también los intereses de la Fiesp, entre otras personas. Después del primer bloque, pasó ahí para preguntas del panel que estaba presidiendo la sesión, representando al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Y ahí, al ser cuestionado sobre el impacto real de esas medidas en Brasil, el senador fue categórico sobre el actual escenario político. Dijo que Lula no se preocupa por la industria nacional, por los empleos ni por las tarifas, que él está interesado únicamente en mantenerse en el poder y va a usar todas las herramientas que tenga para eso. O sea, lo que él dijo ahí de manera muy directa es que si Lula puede usar el tema de las tarifas como plataforma electoral y crear un enemigo externo y eso resulta en votos, lo va a hacer. Aunque eso perjudique al agro, la industria, los empleos, la economía nacional, él quiere mantenerse en el poder. El senador también les recordó a los presidentes que Brasil está a 90 días de la elección y reforzó que las elecciones de octubre son la oportunidad real de cambiar la política económica y exterior del país, abriendo camino para que en enero Brasil tenga un presidente que no sea antiestadounidense y que restablezca la seguridad jurídica. Y eso llamó bastante la atención, vale la pena recordarlo también aquí, y yo fui testigo de eso, porque miembros del Congreso estadounidense asistieron, ¿de acuerdo? Asistieron ahí a la sesión, principalmente el diputado de Oklahoma, Shane Jett. Él no solo llegó, de hecho fue Shane Jett quien me sacó de la conversación ahí con Eduardo Bolsonaro, ¿verdad? Yo estaba obteniendo información y él se llevó a Eduardo e incluso participó en la sesión al lado del senador y el senador plantea algo muy importante aquí que no puedo dejar de enfatizar, Shimon. Al inicio de su discurso, él mencionó la rendición de cuentas, ¿verdad? La rendición de cuentas para los estadounidenses y eso tiene mucho valor. Él comenzó su exposición diciendo lo siguiente. Él dijo lo siguiente. Primero, él dijo que es senador de la República de Brasil, principal líder de la oposición y precandidato a la presidencia de la República. Primero, él dijo que es senador. Recientemente estuvo reunido con el presidente Donald Trump a finales del mes de mayo y también con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que abordó estos temas con ellos. Y ahora él traería ahí, en esa comisión, lo que él en persona ya le había dicho al presidente de los Estados Unidos de América y al secretario de Estado, lo cual es una declaración muy prestigiosa, no solo por el estatus ahí, sino también por la rendición de cuentas que los estadounidenses valoran muchísimo, mi estimado. Mira, yo veo bastante estrategia, solo tengo una crítica, ¿no?, al propio establishment ahí de Flavio Bolsonaro, de no usar eso, ¿no?, esa, como se dice, esa propaganda, de no haber hecho una conferencia de prensa, de no haber destacado, no sacado un titular aquí en Brasil sobre eso. Exactamente esa posición ahí que acabas de mencionar, que fue, en mi opinión, algo genial, ¿no?, hecho, pero que se quedó allá en los pasillos de Washington, ¿no?, y no aquí. Para mostrar realmente y exigir, le faltó exigir públicamente después de la sesión a Lula. ¿Dónde está Lula? Y yo te iba a preguntar, ¿no? ¿No hubo ningún representante de Lula, del PT rojito, dentro de esa sesión? ¿O sí, Paulo Enrique? Absolutamente nadie, mi querido. Tuvimos muchos, incluso tuve acceso a la lista de todos los que dieron conferencias en los 2 días, muchos representantes de sectores importantes de las materias primas de Brasil, ok, Shimon, pero nadie del gobierno. Tuvimos un embajador, pero que estaba representando a la industria privada, no al gobierno, y eso cayó muy mal. Incluso existía la posibilidad de presentar formalmente varios documentos. En medio de todo eso, el senador Flavio Bolsonaro presentó formalmente un documento de 86 páginas fundamentando varias cuestiones en defensa de Brasil. Y por la información a la que tuve acceso aquí, el enfoque fue mucho más contundente, directo y alineado con lo que los estadounidenses esperan de cooperación con Brasil que lo que hizo el gobierno.
Y mira, Shimon, no tuvo que ver con el tema que se estaba discutiendo ahí en la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Que fue el edificio donde estamos. Y una curiosidad, yo estaba al lado de la sede central de la NASA, ¿ok? La oficina central de la NASA estaba justo al ladito ahí, Shimon. Mira eso, muy interesante eso. ¿Y qué fue lo que pasó en Brasil? Sí, eso muestra el tamaño del problema diplomático que tenemos entre los dos países en este momento. Los Estados Unidos de América clasificaron al PSC y al Comando Vermelho, como sabemos, como organizaciones terroristas. Y la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados pidió aclaraciones al Itamaraty sobre por qué Brasil no cooperó y no clasificó. Y tuvimos ahí esa vieja retórica que es para manipular la opinión pública en Brasil. Tenemos que decir esto de manera muy clara. No, porque si no, Estados Unidos podría invadir Brasil. Está bien, pero la realidad es que ya fueron categorizados como organizaciones terroristas, terroristas transnacionales. Entonces no cambia si Brasil acepta o no. Si Estados Unidos quisiera invadir Brasil, lo haría porque ya tendrían la cobertura jurídica de su parte. Es una excusa que no funciona. Y entonces ayer tuvimos una solicitud de declaración por periodistas brasileños al Departamento de Estado, ¿verdad? Sí, fue presentada. Y el Departamento de Estado estadounidense respondió lo siguiente, que esas alegaciones del gobierno brasileño son absurdas e irresponsables y que incluso eso es utilizado muchas veces por gobiernos que quieren proteger actos ilícitos que estén ocurriendo dentro de su territorio y que además de todo era irresponsable, pues eso incitaba y daba una cobertura innecesaria al crimen organizado. Y ellos ya han visto que eso sucede en otros países. Se ve mal para Brasil en varios aspectos porque la inseguridad jurídica, entre otros puntos de crímenes que el crimen organizado comete, estaban coincidiendo con lo que teníamos allá en la Cámara de Comercio Internacional Americana, donde yo estaba. Esa es la situación de nuestra diplomacia, Shimon. Y es desmentido, Paulo, es un desmentido del gobierno estadounidense a toda esa teoría que Lula está intentando levantar de que Brasil será invadido por Estados Unidos. Ellos tienen miedo. Sí, creo que se están muriendo de miedo, porque los americanos entraron en Venezuela y arrestaron al dictador. No ves eso sucediendo con mucha frecuencia. Entonces, esas amenazas de dictadores como Lula, que su sueño es ser un pequeño dictador en Brasil, él se muere de miedo. Pero no es por eso. Es justamente para proteger su activo más valioso en el país, que es el Comando Vermelho y el PSC. Y el Comando Vermelho controla al PSC. Mira, el Comando Vermelho y el PSC controlan áreas enteras dentro de Brasil. Es un estado dentro del estado. Y otra cosa, ellos controlan a las personas. Con el CPF ellos controlan a los brasileños que votan. No hay nada más importante para el PT, para Lula, que el voto. Y otra cosa, voto dirigido con fusil en mano, el tipo diciendo, mira, vas a votar por tal persona. Eso es una realidad dentro de Brasil. Y otra cosa, el financiamiento de campaña. Sabemos muy bien que esas facciones, esos cárteles latinoamericanos colaboran con el Foro de São Paulo, mantienen, sostienen, financian la compra de la próxima elección y la próxima elección ya está ahí, menos de 90 días, ¿cierto? ¿Quién va a financiar eso si los estadounidenses empiezan a tomar el dinero? Hubo un fenómeno muy interesante, Paulo, que ocurrió ahora. Salió la lista de Billboard de las 40 más escuchadas y el rap, una música, ¿no?, que trascendió las fronteras estadounidenses, ¿verdad? Llegó a todo el mundo, salió de la lista. Pero eso, gente, después de décadas, el rap está en la cima de la lista de los estilos musicales más escuchados, más consumidos. Pero mira la coincidencia, el gobierno de Trump, ¿no? El gobierno de Trump desmanteló la agencia USAID, que es una agencia que, entre tantas cosas que financiaba, incluso terrorismo en Medio Oriente, también financiaba este estilo musical. Financiaba artistas, ¿no?, disqueras que llevaran este estilo, ¿no?, a la cima de las listas. Mira, esa misma agencia que financiaba el rap en primer lugar en Estados Unidos, Rap, que hablaba de temas identitarios,
que ponía a los blancos contra los negros, que hablaba contra los policías, ¿no? Hablaba contra los valores familiares. En fin, esa misma agencia financió a la izquierda. En 2022, esa misma agencia enviaba dinero a Hamás. Entonces todo está interconectado. Y para que te des una idea, ¿no? El gobierno estadounidense terminó con esa agencia. Se acabó el dinero, amigos. Se acabó el dinero de financiamiento para la izquierda. ¿Se dieron cuenta de que la izquierda empezó a perder elección tras elección aquí en América Latina? Además, obviamente, de toda la presión diplomática frente a las cámaras que el gobierno estadounidense está ejerciendo. Entonces ellos están sintiendo el drama de enfrentarse a una fuerza mayor, ¿cierto? Ejercen ahí una presión en contra de ellos. Mira, para ti que nos estás acompañando ahora, primero quiero pedirte que dejes tu like en el video, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y estamos haciendo esta colaboración con el canal de Paulo Enrique Araujo. Sí, vas a estar acompañándonos en varios momentos juntos y espero que fortalezcas nuestra comunidad. Así que sigue el canal de Paulo también, apóyalo y sigue aquí el canal de Shimon Oliveira. Paulo Enrique, entonces estás en Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Es el corresponsal oficial brasileño ahí y tiene esa información privilegiada, ¿verdad? Antes que todos, tú como dicen, eres el primero en saber. Y el gobierno de Lula entonces sale, yo creo que sale avergonzado de esto, aunque no quiera, aunque no la haya respaldado, aunque los medios no le hayan puesto mucha atención a esta sesión, ¿verdad?, que ocurrió en Estados Unidos con la presencia de Flavio Bolsonaro. Y Lula terminó perdiendo una gran oportunidad. Decir que él defiende él. Ahora me gustaría, antes de que pasemos a la OTAN, al tema de la OTAN, que también Lula, avergonzado, pero es muy importante. Nesse caso, globalmente, me gustaría que aclararas la cuestión del PIX, porque aquí están inventando una gran mentira que Estados Unidos quiere acabar con el PIX de Brasil. Pero parece que hay un entendimiento en el siguiente sentido. Mira, ellos no quieren acabar con el PIX. Sí, en realidad lo que quieren es utilizar el PIX para las empresas estadounidenses, pero ahí hay una dificultad, una burocracia, ¿verdad? Para que una empresa estadounidense pueda usar el método de pago PIX, obligatoriamente tiene que tener CNPJ en Brasil, ¿verdad? Y tiene que tener una filial aquí en Brasil, registrar un CPF. Y lo que las empresas estadounidenses no quieren es entregar los datos, no quieren esa burocracia que las limita. Y es diferente, ahí hay una contrapartida, porque sí es diferente. Una empresa brasileña que quiere usar Zelle, que es un sistema similar a PIX en Estados Unidos, puede usarlo. No necesita tener CPF estadounidense, no necesita tener CNPJ estadounidense. Entonces allá es mucho más fácil que aquí. Porque el gobierno, ¿verdad? Porque el PIX es administrado por el Banco Central, entonces no deja de ser algo estatal, ¿verdad? Va creando barreras y ahí sí pone a las empresas estadounidenses en desventaja cuando se trata de comercio con Brasil. Paulo. Exactamente, Shimon. Y lo que pasa, incluso para simplificar aún más la excelente explicación que diste, cómo funciona, aquí los estadounidenses valoran mucho el tamaño del Estado. El Estado tiene que ser pequeño y nosotros tenemos el principio de subsidiariedad. Aquí en Estados Unidos, el gobierno americano, cualquier cosa que haga que vaya en contra del derecho a la privacidad del ciudadano, amigo mío, mira, dependiendo de dónde estés, la gente se pone el 38 en la cintura y se va a la puerta del Congreso. Caray. Eso pasó recientemente aquí en Virginia, hace unos 5 o 6 años, cuando el entonces gobernador decidió que quería limitar el acceso a la segunda enmienda. La gente, todos se armaron para mostrar que tienen el derecho de defenderse, incluso contra la dictadura del Estado, pero nadie sacó un arma. Todos llegaron frente al palacio, ¿no?, del gobernador y dijeron, queremos hablar con el gobernador. Y el gobernador abrió la puerta, se sentó. Nadie apuntó con ningún arma, solo fueron con el derecho constitucional de estar armados. En el control de seguridad dejaron el arma, la pusieron en el rayo X, se sentaron con el gobernador y hablaron, dijeron, no estamos de acuerdo contigo, nosotros el pueblo pagamos tu salario y no lo aceptamos. Resultado, la gente sigue protegiendo la segunda enmienda y después fue elegido un republicano, Glenn Youngkin, que fue un gobernador muy bien valorado, solo no continuó porque no puede. Reelección aquí en Virginia.
Resumiendo, solo para que entendamos el espíritu de Estados Unidos en ese sentido. ¿Y qué pasa? Cell aquí está controlado por un grupo de empresas privadas. Ellos hicieron una empresa conjunta y entonces tienes ahí a Cell siendo organizado y regido por la iniciativa privada. Y tiene varias reglas de seguridad, ¿ok? De los datos que están ahí. Como bien dijiste, por ejemplo, cuando llegué aquí a Estados Unidos, abrí una cuenta sin CPF, que es el seguro social, por mi estatus migratorio aquí en Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo obtuve mi cel? Con mi número de teléfono, correo electrónico, así, muy parecido al Pix, ¿ok? Y tampoco tuve que dar mis datos al gobierno. El gobierno estadounidense no tiene acceso a mis movimientos. Y hoy en Brasil tienes la pérdida de la libertad bancaria, perdón, del secreto bancario, ¿ok? Ahí tienes mucha facilidad para mover dinero, las facilidades de Pix. Si le dices este costo aquí a un estadounidense, mira, el costo que vas a tener para tener una herramienta como el Pix es que todos tus datos financieros estarán en manos del gobierno. La mayoría de los estadounidenses no van a querer. Entonces, así, esa es la discusión que se estaba teniendo. Entonces, solo para aquí rematar la explicación que diste, que fue excelente, hermano, Paulo, sí, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque, mira, ¿quién era el que tenía acceso a datos confidenciales, incluso bancarios, en una investigación que se está llevando a cabo en Brasil? El Borcaro, amigos. El Borcaro tenía personas dentro del Banco Central, dentro de la Receita Federal, que le entregaban en la mano datos personales de movimientos. Eso está en el escándalo de Borcaro. Él era un tipo mafioso que tenía ese acceso. Y entonces, ¿qué dicen las empresas estadounidenses cuando ven todo esto? Vamos a entregar simplemente todos nuestros movimientos a otro país, ¿verdad? Y la exigencia, obviamente, de que tengas que tener una dirección física en Brasil para poder negociar con los brasileños. Eso genera costos billonarios. Cuesta demasiado, ¿verdad? Y entonces ves, por ejemplo, la relación que Brasil tiene con China es totalmente diferente, ¿entiendes? Paulo, entonces, para que podamos avanzar, para aprovechar tu presencia aquí, ya que tu tiempo es limitado, también está la otra cuestión que se mencionó y que se está discutiendo, que es la censura a las empresas estadounidenses, ¿verdad? Y ahí surge el nombre de Alexandre de Moraes en medio de todo esto, ¿verdad? Y también el tema de cuánto grava Brasil a los productos estadounidenses en respuesta, ¿verdad? O sea, no entra nada a Brasil sin impuestos, ¿verdad, gente? ¿No? ¿Quién en Brasil no quisiera tener esas camionetotas que tiene ahí Paulo Enrique, verdad? Entonces el estadounidense compra una camionetota, una Dodge Ram, que aquí cuesta 500, 600 mil reales, hasta $1.000.000, la compra por 20, 30 mil dólares, Paulo. ¿No es esa la realidad allá? Exactamente. Mira, te voy a decir, aquí compras una camioneta, por ejemplo, compras una BMW por el precio que pagas financiado en Brasil en un Kwid, ¿ok? Es algo realmente absurdo, así de verdad, Shimon. La cosa está difícil. Y vemos el tamaño del hoyo que tenemos por culpa de los impuestos en Brasil. Aquí en Estados Unidos, ¿sabes cuánto pagas de impuestos ahí? Mira, en el momento, en la caja, todo es claro, transparente. Vas a comprar un carro usado, ya sabes cuánto estás pagando por el carro, cuánto estás pagando de impuestos y cuánto le estás pagando a la concesionaria que ya tiene su comisión. El dinero rinde. Al final del mes todos ganan, pagas tus impuestos y todavía te sobra, el dinero vale mucho más. No es como en Brasil, que es una cascada de impuestos. En Brasil prácticamente el 85% de lo que pagamos es impuesto sobre impuesto, sobre impuesto, sobre impuesto, para mantener esa máquina demoníaca que empobrece a nuestro pueblo, ¿verdad? Eso es muy triste. Pero sí, ese tema de los impuestos fue mencionado. Incluso Brasil tuvo defensas importantes, ¿de acuerdo, Shimon? Como la Coca-Cola, ¿de acuerdo? Que depende mucho de la exportación, de la importación, visto desde aquí, ¿verdad? Importación del jugo de naranja de Brasil. Tesla de Elon Musk también habló a favor de Brasil. Pero ¿quién fue el que habló ahí por otro lado, verdad? Criticando la cuestión de Brasil y defendiendo la imposición de impuestos, el sector agropecuario, el agroestadounidense, que es el sector agropecuario más grande del mundo. Y entonces vamos a decir, bueno, pero es porque ellos son competidores, etcétera. No,
porque hay empresas brasileñas que están formando un verdadero cartel de precios, principalmente en el precio de la carne roja. ¿Y quién está controlando esto aquí? Dos empresas brasileñas, JBS y National Beef, que tienen lobby, que manipulan el mercado según investigaciones que están siendo presentadas. Entonces, No es por causa de la agricultura. no es por causa del maíz, no es por causa de la soya, aunque también hay tema con el maíz, hay tema con el etanol, ¿verdad? Que las empresas estadounidenses logran. Miren, amigos, ¿cómo funciona? Las empresas estadounidenses producen etanol más barato. Y entonces, para entrar aquí, hay aranceles altos, ¿verdad? Es protección. Proteccionismo de mercado. Prohibitivismo. Brasil practica el proteccionismo. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. Cosas prohibitivas, valores prohibitivos, ¿verdad? Que simplemente hacen inviable la venta de esos productos en Brasil. Pero mira, si los estadounidenses pueden producir etanol más barato, ¿por qué el brasileño no puede tener acceso, verdad? ¿Por qué no traen ese etanol aquí para aumentar la competencia en el mercado y abaratarlo para nosotros? Para nada, para nada. Y luego están los amigos del rey, la industria de la carne, ¿verdad? El JBS, la JF, los hermanos Batista, que son amigos íntimos de Lula, íntimos de verdad, amigos, ¿ok? Son amigos íntimos, ¿cierto? Son subsidiados por el gobierno de Lula en muchos otros negocios que tienen. Y entonces atraen la atención del gobierno estadounidense hacia Brasil justamente por la formación de un cartel de carne. O sea, ellos elevan los precios. Ellos controlan el precio y entonces el consumidor final en el supermercado paga más caro porque estos tipos simplemente monopolizaron todo eso. Y entonces parece que hubo una amenaza en el sentido de, miren, ustedes se están moviendo, vamos a vender la carne a China y ya no a Estados Unidos, ¿verdad? Y si hay algo que los estadounidenses detestan es justamente ese tipo de cosas, ¿verdad? Principalmente si perjudica, ¿verdad?, a los estadounidenses. ¿A quién le gusta eso? Y vale la pena decir, a nadie. Vale la pena decir, mi amigo, que China acaba de poner un arancel del 55% a la carne roja brasileña. ¿Y qué estamos viendo que hace el gobierno? Habló de soberanía, ataque a la industria. Qué malos esos chinos, ¿eh? Boca cerrada, amigo mío. Es cierto. Oye, Paulo Enrique, ¿tienes algún otro detalle sobre la presencia de Flavio Bolsonaro para que podamos pasar al tema de la OTAN? Porque pasaron muchas cosas en la OTAN que aquí es importante saber. Vamos allá. El detalle importante es que el senador Flavio Bolsonaro pospuso su salida, que iba a ser el mismo martes, para el miércoles. Y allá el miércoles tuvo reuniones, pero no tuvimos acceso a su agenda con autoridades estadounidenses. Dentro del Departamento de Estado, muy posiblemente eso ocurrió con el Departamento del Tesoro. Sin embargo, Donald Trump y Marco Rubio estaban fuera, ¿ok? Los pesos pesados estaban justamente en el lugar de nuestra próxima pauta, allá en Ankara, Turquía. Muy bien. Y entonces, Paulo, Trump hizo varias declaraciones en Turquía, ¿verdad? Declaraciones fuertes y varios nuevos acuerdos. ¿Qué tenemos tú que estás en los pasillos? Gente, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita porque cuesta trabajo traer a Paulo aquí, para traernos esto de primera mano. Paulo, ¿qué se está diciendo ahí en los pasillos de Washington? Mira, mi querido, voy a empezar explicando lo que fue la cumbre anual de la OTAN. Sí, la cumbre anual de la OTAN ocurrió en Ankara, en Turquía, un país que es miembro de la OTAN, pero que tiene un pie aquí y otro allá, ¿verdad? Eso plantea muchas cuestiones sobre acuerdos diplomáticos complejos. Y fue una cumbre muy esperada debido, ¿no?, a la situación del escenario mundial, los conflictos que están ocurriendo y la cuestión de Irán, la cuestión de Ucrania y la cuestión de la industria armamentista. Entonces, tuvimos ahí algunos observadores, incluso aquí de think tanks estadounidenses que estaban allá, como el Atlantic Council, que también trajeron mucha información valiosa. Ahora, pon atención un minuto, porque es rapidito. Porque lo que está en juego ahora es la defensa de nuestro territorio. El sistema tradicional y los viejos medios adoran promover el vacío, la superficialidad y las narrativas superficiales para alienar a la población brasileña. Pero aquí construimos algo completamente diferente. Formamos una comunidad de analistas de élite, personas reales que buscan la verdad y ven los engranajes profundos del poder.
Y por causa de nuestra búsqueda de solidez y por nunca bajar nuestro nivel de análisis, acabamos de ser nominados. Nominados al premio Ibeste. Sí, amigos míos. En la categoría de influencer de política. Este es el momento exacto para mostrar la fuerza bruta que tiene nuestra comunidad. Esto no se trata de vanidad personal, no. Esto es una demostración de poder. Es el momento de probarle al algoritmo y al establishment que el análisis profundo, técnico y frío tiene un ejército pesado detrás. Los valores conservadores, los valores de la libertad democrática y del derecho a expresarse, principalmente en las redes sociales, son nuestra principal agenda. Ahora, el enlace oficial para que votes está aquí en la descripción y en el primer comentario fijado. Te convoco ahora. Deja de hacer lo que estás haciendo, haz clic en el enlace, deja tu voto y muestra el peso insoportable de nuestra comunidad. Y puedes votar todos los días, 3 veces al día para mantenernos en el top 10. Sí, necesitamos mantenernos en el top 10 hasta que seamos seleccionados y así competir por el premio principal. Entonces cuento con todos ustedes. Pero Paulo, volviendo aquí a lo que estábamos hablando. Vamos sobre la cuestión de Irán. ¿Qué podemos decir, Shimao? Se acabó el amor. Así es, mi querido. Simplemente estamos viendo ya esta semana varios ataques llevados a cabo por los Estados Unidos de América. Y el presidente Donald Trump, él dio declaraciones fuertes, porque una cosa es lo que Trump escribe allá en su red social Truth. Otra cosa es lo que él dice en el campo diplomático en cumbres como esta. Y él estaba al lado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando él dijo que ya no creía más en el memorando de intenciones para un acuerdo de paz entre los dos países. Y el día anterior, el lunes por la noche, él sí había autorizado ataques desproporcionados, Shimao. Desproporcionados contra Irán. ¿Qué significa eso de desproporcionados? Que es lo siguiente, Irán estaba atacando embarcaciones mercantes, ¿ok? O sea, petroleros, sí, embarcaciones civiles, petroleros. Él dijo así, ¿estás atacando? Entonces yo voy a atacar mucho más ahí dentro, no me importa la proporcionalidad, voy a hacer llover fuego, y eso fue lo que hicieron. Pero él dio una declaración aún más contundente, dijo lo siguiente, ellos son degenerados, sin moral, y no se puede negociar con esas personas. Y ahí fue cuando explotaron los periodistas. Señor presidente, es Obama. Y entonces ya sabes cómo es, ¿no? Y entonces le preguntaron si se acabó. El acuerdo de paz, él dijo, de mi parte sí. Él no decretó el fin totalmente, pero dejó claro que ya no tiene intención de continuar y ahí fue donde vino la parte pesada. Esta noche vamos a hacer ataques aún más fuertes contra Irán. Él elevó la desproporcionalidad, si es que eso es posible, Timao, ¿sí? Sí. Y entonces tuvimos ataques poderosos, ¿ok? Desde la noche del miércoles hasta la noche del jueves. Y hubo algo que llamó la atención, mi querido, que fue lo siguiente. Tuvimos un ataque, déjame incluso revisar aquí bien para decirte, el lugar del ataque. Fue una planta. No fue la planta, pero no fue la planta nuclear. Fue aún peor. Mira eso, no fue el puente ferroviario de Actequencán en la provincia de Golestán. ¿Y por qué ese puente ferroviario es importante? Era el acceso logístico terrestre que conectaba a Irán con Rusia y China. Entonces, ¿qué está pasando? Estados Unidos cortó el acceso a la ruta de la seda y la entrada de armas y otros equipos necesarios para que Irán pudiera continuar en la guerra. Y así los vuelos se pueden rastrear mucho mejor. Por mar puedes hacer el cerco que Estados Unidos estaba haciendo y cortaron el acceso terrestre de Irán a Rusia y China, mi estimado. Entonces, eso fue un golpe muy duro que el gobierno estadounidense, el ejército estadounidense y la inteligencia estadounidense le dieron a Irán. Así que la situación se va volviendo cada vez más drástica en medio de eso. Ana aplicó contra Irán. Eso. Y ahora tenemos que esperar para ver cuáles serán los próximos pasos y si el presidente logra que Estados Unidos haga lo mismo con Irán. Al menos aquí, hasta el momento en que estamos haciendo esta grabación, mi estimado,
Fue muy duro. Hasta el momento de esta grabación no se definió ningún objetivo ni estrategia abierta. O sea, estos ataques tienen como objetivo el gobierno estadounidense. No, pero ahora por lo que vemos tal vez sea la caída y el derrocamiento del régimen. Otra cosa dentro de este aspecto de Irán que llamó bastante la atención, Shimon, fue lo siguiente, que el presidente de los Estados Unidos dejó claro que ha sufrido intentos de asesinato, ¿ok? Él no lo dijo abiertamente, pero dejó claro que su vida sí está en riesgo. Y eso llamó aún más la atención por algo que sucedió, porque fue el primer vuelo oficial, ¿ok? O sea, el primer vuelo en el que el presidente estaba presente en el nuevo Air Force One Airbus 747, ¿verdad? Que tuvimos ahí. Boeing 747, regalado por el gobierno de Qatar el año pasado y fue enviado a Estados Unidos. Pasó por varios procesos de seguridad, prácticamente fue completamente desmontado y luego vuelto a armar. Fue pintado, se convirtió en el nuevo Air Force One y el presidente voló por primera vez. Sin embargo, Shimon, al momento de irse, él, y que incluso tiene una nueva pintura, ¿verdad? En los colores de la bandera estadounidense. Es blanco, azul oscuro, ¿verdad? Azul marino y rojo. En estos colores de la bandera estadounidense que tengo aquí en mi escenario. Solo que al momento de irse, el presidente Donald, él se fue en el Air Force One, el tradicional, ese baby blue, como se le llama aquí, el antiguo. Eso generó mucha especulación. Y entonces él fue al Reino Unido, aterrizó en una base aérea en el Reino Unido y ahí cambió de avión y tomó el nuevo en el Reino Unido. Eso fue cuestionado. Porque el presidente dijo lo siguiente: no, hice esto aquí porque el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que está aquí en la base del Reino Unido, quería ver el avión. Bueno, entonces, Shimon, ¿qué conversación? La cuestión así es. lo que están diciendo, ok, tras bambalinas aquí en Washington, en los medios y entre los insiders de la Casa Blanca, es la siguiente: que no se sentían seguros de que el presidente volara en el nuevo Air Force One porque no tendría todos los sistemas de seguridad listos. Es verdad. Principalmente el sistema de detección de misiles. Sí, entonces, ¿qué pasa? La inteligencia estadounidense, el ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ellos están ahí, preocupados de que durante el vuelo en Medio Oriente los iraníes intentaran atacar el Air Force One de alguna manera, y era justo en ese momento. Era justo en el momento de los ataques. ¿Verdad? Era justo en el momento en que Estados Unidos estaba atacando a Irán. Hay una información ahí, después la vamos a confirmar y se las vamos a traer, que Irán intentó hundir el USS Abraham Lincoln, ¿verdad? Uno de los portaaviones de Estados Unidos que está allá, ¿verdad? Lanzaron más de 100 misiles contra ese portaaviones. Ese portaaviones, si hunden un portaaviones de esos, hunden también a Trump y a todo el gobierno estadounidense, ¿verdad? Entonces es una preocupación. El portaaviones más grande del mundo, sí, es una preocupación. Es el poderío naval de Estados Unidos, ¿verdad, chico? Imagina el fiasco. Y ahí tiene todo el sentido, ¿verdad? Despistar, porque realmente, amigos, ese avión, ese nuevo Air Force One, que fue un regalo de Qatar, como dijo Paulo, fue desmontado. Y estuvo 9 meses, 9 meses allá para ser ensamblado, pero no hubo tiempo de ponerle los nuevos sistemas de contramedidas para un posible ataque, es decir, para identificar misiles, que es lanzar los interceptores, entre otras cosas. Los nuevos aviones para transportar al presidente estadounidense todavía están siendo finalizados por Boeing, que ya lleva años de retraso, pero serán revolucionarios en cuestión de seguridad. Porque sí, yo creo que sería casi imposible en solo 9 meses. Oye, Paulo, instalar todos los sistemas de seguridad en un avión de ese tamaño, regalito de Qatar, que también ya es raro, ¿no? Regalito de Qatar, lo desarmaron por completo. Mira, Qatar es un gran partidario de la hermandad musulmana que grita muerte a América, muerte a Israel, ¿no? Le regaló eso a Trump. Y sí tiene ahí, así casi imperceptible, un rastreador para saber todo el tiempo dónde está ese avión.
Bueno, según los especialistas, ¿no?, del gobierno, ellos desarmaron y armaron el avión desde cero justamente para quitar cualquier cosa que pudiera tener. Pero no deja de ser polémico. Mira, pero oye, Paulo, fíjate, este año tuvimos por lo menos 2 o 3 intentos de asesinato contra Trump, ¿no? Incluso contra la propia hija de Trump. Allá en Irán salió ayer un informe de que Irán juró en su televisión estatal que está cazando a Donald Trump. Están ofreciendo $100 millones por la cabeza de Donald Trump y por la cabeza de Benjamín Netanyahu. Entonces, esa preocupación es legítima, ¿no? Porque mira, casi llegaron a la Casa Blanca. En ese evento que también ocurrió, donde estaba Donald Trump, estaba Marco Rubio, estaba el vicepresidente estadounidense, y el tipo invade el hotel y llega a metros de distancia de Donald Trump. Está aumentando cada vez más la búsqueda de eliminación de Donald Trump, ¿verdad? Entonces, tiene sentido estar cambiando de avión todo el tiempo, ¿no? Porque ya hacen eso con los autos, ¿no? Esos autos de la escolta de Donald Trump. Tienen 3, 4 autos, igualitos, para que el enemigo no sepa en cuál auto está el presidente. Con los aviones van a tener que hacer lo mismo. Bueno, siguiendo entonces con la OTAN, tuvimos la discusión sobre Irán, las fuertes declaraciones de Donald Trump. Con respecto al régimen, se acabó el alto al fuego, los ataques ocurrieron, sí. También llama la atención esta iniciativa de atacar la estructura de la ruta de la seda que conecta a China con el Mediterráneo. ¿Sabes? Para que te des una idea, esos rieles, ¿no? Que no es una sola vía, sino varias, como se dice, varias líneas de ferrocarril construidas que completan la ruta de la seda. Conecta el este de China hasta la salida por el Líbano. Y es por eso que pon atención a cómo las cosas están interconectadas. Los rieles pasan por toda Eurasia, llegan a Irán, atraviesan Irak, salen por Siria y de ahí al mar Mediterráneo, para transportar los productos chinos directamente a Europa. Y es justamente esa ruta la que acaba de ser atacada dentro de Irán, porque Irán no estaba necesariamente enviando petróleo a China a través de trenes, porque los trenes no tienen la misma capacidad que un petrolero. Pero Irán estaba recibiendo suministros, estaba recibiendo armas e incluso combustible para sus misiles lanzados contra las fuerzas estadounidenses, los aliados e Israel. Entonces es una asfixia aún más fuerte. Todavía no lo han declarado, pero vi informes de que la Marina está preparando un nuevo bloqueo total contra Irán. Pero si ahora cortas los accesos por tierra, obviamente ese es el acceso del tren que viene de China, de Rusia, todavía hay accesos terrestres, ¿verdad? ¿Qué hacen con esas camionetas, las de Toyota? ¿Verdad? Sí, las Hilux. Sí, las Hilux. La gente usa mucho las Hilux. Sí, vienen de... Oye, Toyota, patrocínanos, por favor. Vienen de Uzbekistán, del mismo Afganistán y de Pakistán, ¿verdad? De ahí sale mucho suministro, pero es un mensaje muy directo, tanto para China como para Rusia. Obvio, van a tener que esforzarse un poco más para poder abastecer al régimen iraní. Es una asfixia aún mayor, Paulo. Exactamente, amigo, eso es lo que está pasando. Y también fue un mensaje para Rusia que estuvo ahí, ¿no? En la cumbre, presente en la cumbre, el tema de Rusia. Y ahora voy a pasar a nuestro próximo tema, que es el gancho perfecto que me diste, Shimon. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahí el tema de Vladimir Putin y la invasión a Ucrania, que también está sobre la mesa siendo discutido. Y aquí pasamos, ¿ok? Voy a tomar aquí, mira, en medio del camino la industria bélica. La bélica porque existe un problema grande y grave. La industria bélica, como dijiste, está retrasando mucho las entregas, Shimon. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en relativa paz en las últimas décadas, ¿verdad? Había un conflicto aquí y otro allá, pero no era algo a gran escala como está creciendo en este momento. Como tuvimos la guerra ocurriendo en Medio Oriente, la guerra en Europa del Este, entonces son conflictos intensos que están consumiendo muchas armas. ¿Qué está pasando?
Los inventarios están bajando, ¿ok? Principalmente aquí en Estados Unidos. Y eso es una preocupación muy seria, sobre todo con la batería antiaérea de los Patriots, que son considerados los mejores interceptores, ¿verdad? Entre una serie de misiles que tenemos en el mundo. Pero cada Patriot cuesta la bagatela de $1,500,000. Cada misil, cada misil. Y existe un problema porque Ucrania necesita mucho de esos Patriots para detener algunos misiles balísticos rusos que han estado atacando Kiev y otras ciudades desde hace bastante tiempo. Pero Estados Unidos también necesita los Patriots y tardan en ser fabricados. Entonces, para que se den una idea, algunos Patriots fueron suministrados a Ucrania. Recientemente aquí en el Capitolio, que es el Congreso estadounidense, Shimon estuvo en una audiencia. Tuvimos una sesión de rendición de cuentas, de presentación de informes por parte del general del Comando Central de Europa. Y él dijo lo siguiente en la sesión que está registrada, de acuerdo, por escrito, en video y en audio. Yo era muy reacio a pasar la tecnología de los Patriots a los ucranianos, pero hoy tengo que admitir que estaba equivocado, porque los ucranianos tienen una capacidad de utilizar los Patriots mejor que nuestro propio ejército. ¿Y por qué dijo eso, Shimon? Cuando Irán empezó a atacar a los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico o Arábigo, depende de qué lado estés ahí del Golfo, atacaron a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, ¿no? Entre otros países de esa región. Israel también. ¿Qué pasó? Sí, Israel también, pero así en esa zona la gente estaba protegida por los Patriots, ¿Y qué estaba pasando? Una batería de Patriots dispara hasta 8 misiles, ¿ok? Cada misil cuesta $1,500,000. El dron Shahid cuesta más o menos $45,000, lo que vale un coche, ¿ok? Y ellos estaban lanzando drones Shahid y la gente que operaba los Patriots en esos países disparaba hasta 8 misiles para derribar un dron. Haz las cuentas de eso. Se quiebra, ¿no? La quiebra, los ingresos se van al carajo. Gana la guerra por la economía, ¿no? Los Estados Unidos se quiebran antes de terminar esa guerra. Si siguieran lanzando esos misiles, ¿no? Del sistema THAAD, que es de los más avanzados del mundo, contra esos droncitos baratos. Y entonces Ucrania vino y trajo una tecnología revolucionaria para interceptar específicamente esos drones. Y ahí sí, la cuenta cambió porque los interceptores ucranianos cuestan $1,000 para interceptar drones de $25,000. ¿Ves cómo cambia la matemática? Oye, Paulo, solo antes de que termines tu razonamiento, ahí solo pon eso en la ecuación también. Hay dos motivos, ¿no? Bajan los inventarios allá en Estados Unidos porque la industria realmente estaba viviendo tiempos de paz, todo eso. Y hay otro elemento, China, la que controla los minerales raros, ¿no? Los minerales críticos, también estuvo cerrando el suministro. Porque es lo siguiente, amigos. Estados Unidos no fabrica los misiles Patriot sin esos minerales. Incluso para fabricar el chip que controla el misil, necesita los minerales que China controlaba. ¿Entienden la desesperación de la industria bélica estadounidense, del gobierno estadounidense? Y por eso intercambiaron una mina aquí en Brasil por Alexandre de Moraes. Miren cómo las cosas están íntimamente conectadas. Oigan, gente. Estamos tan desesperados por tierras raras porque hay una guerra ocurriendo en Medio Oriente y en Europa que vamos a aplicarle esa Magnitsky a Moraes y tomar esa tierra. Paulo, solo para ponerle un poco más de picante a tu argumento, a tu argumentación hasta el final. Es perfecto, Shimon, perfecto. Y ahí llegamos al punto que fue el siguiente. El presidente Donald Trump recientemente tuvo una reunión aquí con los principales directores ejecutivos de la industria bélica, Lockheed Martin, Boeing, entre otros importantes aquí, y dijo, miren muchachos, necesitamos acelerar la producción, tienen que contratar a más gente, crear más fábricas, no se puede esperar 3, 4, 5 años para las entregas. Necesitamos que la industria bélica sea más ágil. Pero ya sabes cómo es eso, Shimon, también sabemos cómo funciona la logística. Una mujer va a gestar a un niño en 9 meses, 9 mujeres no van a gestar a un niño en un mes.
Eso es verdad, verdad, verdad. Por más que puedas poner dinero, y ahí volvemos a la OTAN con todo este contexto denso que hicimos, porque llegó ahí, Donald Trump estaba sentado con nadie más y nadie menos que Volodymyr Zelensky. A su lado el presidente de Ucrania, que hace 1 año y 4 meses, 4 meses, 5 meses atrás, tuvo una pelea pública con el vicepresidente J.D. Vance. En el Salón Oval de la Casa Blanca fue humillado, incluso llegó a ser expulsado de la Casa Blanca y prácticamente fue llamado, vamos a decirlo, llamado perro, hablando de ser llamado perro. Mendigo. Fue llamado mendigo, como aquí eres un mendigo con la mano extendida. Los ucranianos se fueron con mucha resiliencia. Pobre hombre. Hicieron todo lo que tenían que hacer y entonces, ¿qué hicieron? En 1 año y medio se convirtieron en una potencia bélica. Y están empezando con varias tecnologías nuevas. Incluso los rusos están teniendo muchos problemas para detener los drones aéreos, navales y terrestres. Los terrestres, drones de patrulla que operan durante 50 días con autonomía propia. Y cuando tiene conexión a internet y una ametralladora .50 a varias posiciones rusas, ¿cómo combates a un robot con una .50? Si asomas la cabeza, te fusilan. Un disparo de .50 te arranca la pierna. Paulo, si te da en el torso, ya valiste. Oye, no, solo era una curiosidad, ¿no? Sí, soldados rusos fueron capturados por robots, robots pequeños con orugas. El robot llega así. En la punta apunta la oruga. Los soldaditos rusos allá, mira, muchachos de 18, 20 años así, solo levantan la mano, yo no me voy a morir aquí. Y otro dato interesante que salió esta semana es la expectativa de vida de un soldado ruso, y vamos a decir muchacho ruso porque los viejos ya se murieron todos. El muchacho ruso, amigos, está durando de 25 a 35 minutos cuando empieza la guerra, cuando empieza la acción. ¿Por qué? Porque están luchando contra esos drones, Paulo. Hay un dron allá arriba, tú no ves al aparato, pero el aparato te ve a ti y dispara con una ametralladora, un pequeño misil, ¿verdad? Proyectil de fragmentación. Y el ser humano, gente, es extremadamente frágil en ese sentido. Si pisas un clavo ya valiste, te da una infección y te mueres con el pie podrido ahí en la línea de frente. Imagínate luchando contra un robot que no tiene miedo, no tiene frío, no tiene hambre, solo obedece órdenes de una inteligencia. Y también hay un detalle, Paulo, oigan, gente, den like, cuesta trabajo traer esta información. Los robots ucranianos, ellos son controlados por inteligencia artificial, gente. Ya no hay más un tipo atrás con lentes en una salita. Ya están con la inteligencia. La inteligencia detecta el objetivo y ella decide cuándo ataca o no el objetivo. Entonces, realmente, y hay más detalles, Paulo, espero no estar adelantando tu tema, pero es que abriste una puertita aquí en mi cabeza. Hay más detalles que son los siguientes, amigos. Europa, Japón, los países árabes del Golfo pusieron miles y miles de millones de dólares dentro de Ucrania. Y eso cambia completamente el juego. Adelante, Paulo. Comprando no solo los drones, la tecnología, sino también la inteligencia, ¿ok? La inteligencia ucraniana abarca todo el combate, incluso la doctrina de acción y la tecnología de fabricación. Ucrania así está saliendo fortalecida en medio de todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Fue excelente ese comentario tuyo, Shimon, por lo siguiente, ¿no? Incluso para que la inteligencia artificial pueda trabajar de manera correcta, necesita la calibración humana. Ahí es donde entra la experiencia ucraniana. Entonces, ¿qué tenemos en medio de todo esto? Donald Trump dijo, miren, están haciendo un gran trabajo de defensa, no tienen muchos refugios, ¿verdad? Que son refugios antiaéreos en el país y aún así lograron construir una industria de drones impresionante. Y nosotros estamos adquiriendo ese material con ustedes. Ese fue el primer punto que Trump mencionó que ya... Y ya todos dijeron... Opa, se dio, está exacto. Y entonces él dijo lo siguiente, y ustedes tienen una capacidad muy importante de fabricación y aquí está la bomba. Vamos a liberar las licencias para que ustedes fabriquen los Patriots dentro de Ucrania porque ya demostraron que tienen competencia para eso. Y oye, Paulo, nadie, ¿verdad? Nadie en el mundo tiene esa licencia.
Creo que actualmente ni siquiera Israel, que hoy es el aliado más cercano, ¿no? Incluso ya fue aprobada en el Congreso una ley, ya está aprobada, ya está en vigor, de integración total entre las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel. Sí, incluso de inteligencia, sí, de inteligencia, ¿no? El intercambio de inteligencia, inteligencia en tiempo real y tecnología. O sea, el F-35 estadounidense se comunica directamente con el Iron Dome en Israel. Para que se den una idea, transmite los datos directamente al portaaviones de Estados Unidos para que entiendan el nivel de integración que están buscando. Incluso misiles del Iron Dome fueron desplegados. Ahora, ¿adivina dónde, Paulo? En la isla de Guam, misiles del sistema israelí de defensa desplegados en la isla de Guam. ¿Te imaginas a Israel enviando el Iron Dome, el sistema David Sling a Taiwán? Sí, amigos, esa integración. Y entonces, oye, Paulo, ni siquiera Israel puede fabricar esos misiles Chad. Ahora Ucrania, que fue humillada pidiendo ayuda, va a fabricar el activo. Y hoy sí, amigos, en esta guerra actual, los misiles Patriot son de los activos más importantes de defensa de Estados Unidos. Así es, mi querido, y ahí va a servir para un doble propósito. Primero, para ayudar a reabastecer aquí los inventarios estadounidenses y al mismo tiempo serán usados allá contra los ataques rusos, lo que va a disminuir la eficacia de Rusia. Y en este momento, y para cerrar aquí nuestro tema de la OTAN, es lo siguiente. Tenemos ahí Crimea, que está en estado de emergencia energética. Ya tenemos imágenes satelitales que muestran que por la noche está prácticamente a oscuras. La península de Crimea, que es ucraniana, fue invadida y tomada por Rusia en 2014. El principal puente de acceso, tanto ferroviario como vehicular, ¿verdad? Autos, está siendo comprometido por ataques. Varios ciudadanos rusos que ya estaban ahí dentro de Crimea se están yendo, regresando a Rusia. Los oblasts, que son estados o provincias, ¿verdad? Ahí los rusos, los ucranianos, la gente de la región los llama oblasts. En la frontera de Rusia con Ucrania ya están decretando estado de emergencia energética, o sea, energía eléctrica y combustible. Dentro de Rusia, el caos ya está instalado principalmente en las dos ciudades más grandes del país, San Petersburgo y la capital, Moscú. Las filas para abastecer los autos ya duran hasta 2 días. Peleas generalizadas entre rusos están ocurriendo. Violencia contra la mujer, ¿ok? Los hombres están tratando de hacer que las mujeres salgan de la fila, les pinchan las llantas de sus autos. Cuando ellas intentan reaccionar, las golpean. ¿Ok? Ya hay varios videos de mujeres rusas llorando, sangrando, limpiándose la sangre. La policía no hace nada hasta porque golpear a una mujer en Rusia, ya es algo medio institucionalizado, ¿no? No es un delito. Sí, mientras no le rompas los huesos, no hay problema, ¿verdad? La cosa ya está más o menos así. Pues sí. Entonces eso, y así antes era porque le pegabas a la mujer de la casa, ahora le están pegando a las mujeres de otros hombres en la calle, a las mujeres de otros hombres en la calle. Eso es lo que está pasando, es la decadencia. La del Estado, ¿verdad? La decadencia del Estado, la decadencia civilizacional de Rusia, sí. Eso es la decadencia civilizacional y moral, porque el Estado solo es un reflejo de la sociedad, ¿no? De quién es. Entonces eso está pasando. Y hay un video, después hasta lo podemos poner aquí, mi querido, que es muy bueno, impresionante. La gente pasando 2 días en la fila para cargar gasolina al carro. En la noche, todos ahí de pie esperando para cargar gasolina al carro. Pasa un dron así, mira, ¡frr, chu! Dios mío. Ellos estaban al lado de una central de distribución de combustible, la gente esperando para cargar gasolina ahí. Llega un dron ucraniano y explota todo. Sin defensa aérea, sin misiles antiaéreos, sin contramedidas, sin nada. Los Flamingos, porque además de los drones ucranianos, desarrollaron un misil llamado Flamingo que está sembrando el terror. Detalle, misil de fabricación ucraniana. O sea, no necesitan autorización de quien les vende los misiles para atacar dentro de Rusia. Entonces ahora tienen varios drones, los Flamingos, que ya se han convertido casi en símbolo de heroísmo nacional de Ucrania. Y el presidente Volodymyr Zelensky dio una declaración en las últimas horas diciendo lo siguiente: ahora tenemos capacidad para atacar incluso en Siberia. Y atacaron.
Eso significa, estimó. ¿Está bien, Shimon? Atacaron. Atacaron allá en la frontera con China, al otro lado del mundo. Atacaron una gran refinería de petróleo allá en Siberia. Uno piensa, bueno, en Siberia nunca van a llegar, pero llegaron. Y ese flamingo ahí es de tecnología alemana, ¿eh? Los alemanes entregaron la tecnología ahí bien discretamente, pero tampoco tanto, ¿verdad? Oye, Paulo, sirvió para unir a Europa, sirvió para despertar a Europa que estaba perdida en temas ecológicos, estaba siendo tomada por el radicalismo islámico. Incluso creo que Dinamarca, si no me equivoco, Dinamarca acaba de aprobar una ley quitando el financiamiento a las familias islámicas del país, ¿verdad? Está endureciendo las penas. Eso pasa mucho en Europa. Sí. Desde la pandemia las cosas cambiaron mucho, Shimon, mucho. Es que la gente aquí en Brasil todavía está discutiendo, ahí en Brasil, ¿no? Están discutiendo mucho cosas de hace 10 años. Desde la pandemia, los europeos están tomando el control internamente y están cambiando los gobiernos. Están sacando a los gobernantes globalistas. Tanto es así que los globalistas están cruzando el Atlántico y están entrando en la derecha aquí en Estados Unidos. Así que estén atentos ahí en Brasil con respecto a eso. No, ya están aquí. Los globalistas también están aquí. Los radicales islámicos también están llegando aquí, amigos. Manténganse atentos. Tenemos que combatir eso. La nueva agenda que tenemos que levantar aquí en Brasil es el combate al radicalismo islámico. Ellos no están invadiendo. Lula está mandando traer a esas personas, ¿verdad? Lula está trayendo familias y más familias para que entren a Brasil y todavía les está dando una cuota. ¿Sabías, Paulo, que hay un acontecimiento en Brasil? Incluso nosotros tenemos que investigar más sobre eso. De que el musulmán que tenga un hijo en Brasil, el tipo vino de vacaciones y el niño nace aquí, ¿ya obtiene la ciudadanía brasileña de inmediato? Pero existe todo un aparato desde que empezó la guerra en Ucrania, Shimon. Existe todo un sistema que se montó para que mujeres rusas den a luz en Brasil y que los niños ya nazcan con pasaporte brasileño. El pasaporte brasileño es uno de los mejores del mundo. Claro, no es tan bueno como el italiano o el estadounidense, pero está entre los 20 mejores del mundo, sí, ¿verdad? Y tenemos acceso fácil a más de 120 países con nuestro pasaporte. Entonces, amigos, es en Brasil y en Argentina donde esto está sucediendo, ¿eh? El flujo de mujeres rusas que vienen a estos dos países cuando están a punto de dar a luz, por eso ha crecido cada vez más. Incluso hay investigaciones de hace 2 años con cifras sobre esto. Muy bien. Paulo, entonces, este cambio de comportamiento de Trump con respecto a Ucrania, porque al principio de la guerra se decía mucho, ¿no?, que los globalistas tomaron Ucrania desde adentro, así que está bien que Putin vaya allá y destruya todo. Había una discusión de ese nivel, ¿no?, en relación con Ucrania. En Rusia, ¿no? Sí, narrativa, que está llena de nazis dentro de Ucrania. Ojo, derecha brasileña, ¿eh? Está lleno de nazis dentro de Ucrania, Putin está acabando con los nazis. Está lleno de comunistas dentro de Ucrania, Putin está acabando con los comunistas. Gente, todo eso es una narrativa creada por la propia Rusia para justificar la invasión en territorio ajeno que no es de Rusia, ¿verdad? Ucrania no pertenece a Rusia, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, Trump termina mirando para otro lado, dándose cuenta de que, mira, y también es lo siguiente, Paulo, amigo, alguien como Putin, él solo entiende y respeta la fuerza bruta. Él no respeta la diplomacia. No, él respeta y teme. Y no es porque Putin respete, no. Yo creo que un tipo al nivel de Putin no respeta a nadie, no. Él teme. ¿Cierto? Él teme y lo necesita. Xi Jinping, por ejemplo. Él necesita a Xi Jinping, él necesita a China. Pero él respeta a China, no respeta nada, se odian. Al final de cuentas, si ellos ganaran la guerra y dividieran el mundo en dos, se matarían entre ellos. De hecho, incluso fue otro negocio afectado en Ucrania. Hasta yo publiqué un informe esta semana. En Ucrania no, en Rusia, fue una fábrica de chips. Justamente los chips que los rusos necesitan para poner en sus drones y principalmente en sus misiles balísticos, amigos, se están acabando. Militarmente, ya lo vi, Paulo. Para cerrar nuestro bloque aquí de la OTAN, militarmente ya he visto a varios analistas diciendo que militarmente Putin ya perdió esta guerra. Ahora solo falta que acepte la derrota.
Pero si él acepta que perdió o admite que perdió, él se va, ¿no? Él desaparece. ¿Alguna ventana le va a caer mal a Putin allá en Rusia, Paulo? Así es, Shimon. Ese es el gran problema. Putin no va a aceptar eso. Sí, no existe una forma pacífica de que eso suceda. Y lo que puede pasar es a lo que Ucrania le está apostando ahora, hacer que su propio pueblo derroque a Vladimir Putin. Ya empezaron a haber algunos levantamientos dentro del ejército, ¿ok? Hubo uno que se levantó, tuvo apoyo de algunos batallones, ya desaparecieron con él, ya invadieron su casa, ya pusieron a su esposa bajo custodia. Está empezando. Vamos a ver en dónde va a terminar esto, mi querido. Bueno, entonces hablamos de Irán, Ucrania, de la Fuerza Aérea 1. Aquí entregamos nuestro compromiso para ti que nos acompañaste en esta charla con Paulo Enrique Araujo, hablando directamente desde Estados Unidos. Paulo, tenemos los libros de Paulo listados aquí para ustedes, ¿verdad? Son 5 libros valiosísimos para abrir la mente y hacerte comprender todo esto que está sucediendo ahora en el mundo, porque está todo interconectado. ¿Ya te imaginaste que para enfrentar a Irán, para enfrentar a Rusia, Estados Unidos tendría que negociar con Lula? ¿Y quién saldría beneficiado al final de todo sería Alexandre de Moraes? ¿Ya te detuviste a imaginar algo así? Entonces, los libros de Paulo nos enseñan a entender el sistema. Aquí están, mira, en las tarjetas apareciendo ahora 5 libros, importantísimos para enriquecer el Libros Rusia, mis amigos. Pero volviendo aquí a Brasil, el gran problema es que este gobierno sufre de una comunicación tardía y una grave falta de autoridad ante el mundo. Porque no tiene ninguna autoridad moral, ¿cierto? Lula está entrando en un completo ostracismo en la geopolítica internacional. Para el mercado de negocios, para el empresario brasileño, el juego debe ser al revés. Jamás puedes caer en el ostracismo. Y hoy, la moneda más valiosa que existe es la atención de las personas. Y para el empresario, lo que más duele en el alma es ser el mejor en lo que hace y no ser visto. Que es lo mismo, ves a un tipo peor, horrible, pero sí tiene visibilidad, sí tiene cabida. Tienes un producto de altísimo nivel, un servicio excepcional, pero nadie sabe que existes porque tu posicionamiento es invisible. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es hacer que las personas consuman contenidos serios y densos en las redes sociales? Parece que el algoritmo está hecho solo para que los bailes y los memes ridículos se vuelvan virales. Mientras tu conocimiento se ahoga, no logras romper la burbuja. Yo también pensaba de esa manera, pero hace 15 años, cuando empecé en la radio y la televisión, entendí un mecanismo innegociable. La verdadera autoridad depende principalmente de contenido con peso y de una estrategia de medios sólida. Necesitas aprender a comunicarte de manera acertada. Y es exactamente con este método que hoy generamos más de 50 millones de visualizaciones al mes en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y fíjate bien, es una audiencia de élite. Llegué hasta ti. Y con un negocio 100% monetizado en dólares que vale al menos 5 veces más. Y nunca tuvimos que hacer ni un solo bailecito aquí para que nos notaras. Muchos empresarios quieren que su negocio sea reconocido, pero aún no han entendido que el juego cambió. Mira a CIMED y las tiendas Havan, por ejemplo. El CEO de CIMED entendió que tenía que poner la cara y también transformar la empresa en una empresa de medios. Mira al viejo de Havan, que nadie sabía de dónde era, incluso decían que Havan pertenecía a Lula. Y ese fue el principal motivo que obligó al señor de Havan a dar la cara y decir que no. El éxito de esta historia es mío, y les voy a enseñar cómo lo hago. Bueno, no deja de inaugurar tiendas ni de registrar ganancias en medio del caos económico que está viviendo Brasil. ¿Entendiste? El dueño tiene que dar la cara y dirigir la visión del negocio. Se acabó la época en la que grababas con el celular con la imagen temblorosa, en la oscuridad, sin ninguna autoridad, y aún así lograbas vender. El mercado exige profesionalismo letal. Y si quieres tener más margen, atender mejores clientes y acceder a espacios exclusivos, cree una inmersión clara. Práctica para acompañarte y finalmente hacer que rompas la burbuja que te detiene. Mira, el 12 de julio voy a hacer una inmersión aquí, mira. Dentro de 3 días, aquí en mi estudio, con mi equipo profesional en Curitiba, así que todavía hay tiempo. Entra al enlace y haz tu inscripción. Será un encuentro para solo 10 personas. Yo te voy a orientar en la construcción de tu autoridad.
pero solo hay 10 lugares. Cuando se cierre, la puerta de acero se cierra, así que apúrate. Apunta tu celular al código QR que está en la pantalla. O accede al enlace seguro en la descripción del video y en el comentario fijado. Mira, es la oportunidad de que finalmente, primero, hables con alguien que vive esto a diario y que logra romper la burbuja, porque llegué hasta ti, ¿verdad? Y realmente aprender la manera práctica de tener éxito también aquí en las redes sociales. Y para ti que ya no quieres perder tiempo buscando una buena película o una buena serie para ver el fin de semana con tu familia, creamos nuestro canal con recomendaciones de series y películas. Muchas veces me cansé de pasar una hora en Netflix, en Amazon, en Disney Plus, buscando un título, ver esa película y, después de 2 horas y media, llegar a la conclusión de que fue una porquería. Perdí mi tiempo, ¿verdad? Con cultura woke, con quejas y tonterías, así que resolvimos ese problema. Te traemos recomendaciones semanales y diarias de series y películas para que solo te sientes, abras esa bebida rica y fría, prepares tus palomitas y te diviertas relajando la mente con tu familia. Para los que les gustan las series y películas, entonces el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y también en la tarjeta que aparece en tu pantalla. Ahora, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y compártelo con todos tus amigos. Mezcla tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.